Minutos. Carlos Ruiz Massieu es el representante de Naciones Unidas en Colombia, ha estado participando en los diálogos entre gobierno y el ELN en condición de mediador, en condición de observador. Y estuvo en Caracas, señor Ruiz Massieu, en la última ronda de estas conversaciones. Señor Ruiz Massieu, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, un gusto saludarle y saludarle a toda la audiencia de Blue. Gracias por atender esta llamada. Señor Ruiz, ¿ya se superó la crisis entre el gobierno y el ELN? Bueno, lo importante de las reuniones que hubo en Caracas esta semana es precisamente la reafirmación de algo que nosotros ya conocíamos, que era la voluntad de ambas partes de avanzar en este proceso de paz, estos diálogos de paz. Y se tomaron una serie también de decisiones importantes de cara al segundo ciclo, que empieza el 13 de febrero en México. Entonces, bueno, creo que fue muy positivo que se diera esta reunión extraordinaria y nosotros no hacemos sino que confirmar esta voluntad de ambas partes, pues, de llevar este proceso eventualmente a buen puerto. Y por lo que usted vio allí en Caracas, señor Ruiz, ¿en qué queda la posibilidad de un cese al fuego bilateral o la expectativa de un cese al fuego bilateral? Bueno, las posibilidades son muy amplias. Como usted recuerda, Néstor, el tema del cese al fuego bilateral es algo que ambas partes han mencionado en repetidas ocasiones en las últimas semanas y meses. El gobierno, el presidente Petro desde la campaña y también ya como presidente en funciones, y la delegación del ELN también. Entonces, nada más el tema era, en este caso, es cuándo se discute, ya se decidió que se va a discutir en México. Y luego ponerse de acuerdo, pues, en todos los elementos que tienen estos ceses, ¿no? En cuáles son los actos prohibidos, cuáles son, en general, los protocolos para el propio cese, el área geográfica que cubre, la temporalidad, la verificación, vamos, todos estos elementos que se van a hablar en México, junto con otros temas importantes de la agenda, como es el tema de la participación de la sociedad en los diálogos. Naciones Unidas, ¿qué papel cumpliría en ese eventual cese bilateral, sobre todo en el papel de verificación, señor Ruiz Massieu? Bueno, también como recuerdan, Naciones Unidas junto con la Iglesia y las dos partes verificamos el cese que hubo en el 2017-2018 con el ELN. Entonces, si las partes así lo piden, seguramente se hará un mecanismo similar en el cual, pues, se verifique precisamente que se cumplan, pues, que se observen de manera general, pues, los acuerdos a que se llegan en materia del propio cese. Entonces, bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a contribuir, a ayudar, tenemos esa experiencia anterior, pero bueno, como esto y como todos los otros elementos de los diálogos, todo depende de lo que quieran las partes. Sí. Las partes, digamos, el presidente Petro da por hecho un cese que no existía y el ELN ha dicho que estaría dispuesto a discutirlo, pero no ha dado vía libre para que sea así, para que ocurra realmente. Luego de lo que pasó en Caracas, ¿usted ve realmente que ese cese bilateral temporal de hostilidades o del fuego entre el gobierno y el ELN sería posible en el futuro inmediato? Es decir, luego del siguiente ciclo de negociaciones, ¿podría anunciarse un cese bilateral? Bueno, es un poco adelantarse a las conversaciones que hay en México, pero nosotros lo vemos con optimismo, sí lo vemos posible. Como le decía, lo más importante es la voluntad de las partes y en todo momento ambas partes han expresado esa voluntad de eventualmente acordarlo. Entonces, bueno, esa ahora que lo van a empezar a hablar ya en la agenda para la reunión de México, para el ciclo de México, en la propia mesa, como lo determinaron las partes, y nosotros sí lo vemos posible y ojalá sí sea, porque bueno, estos ceses no solamente pues benefician al propio diálogo, sino en sí pues generan pues importantes beneficios para las comunidades, en reducción de violencia, en mayor seguridad. Entonces, bueno, lo vemos posible y deseable. Pero ¿por qué es tan difícil, señor Ruiz, si usted dice que ambas partes tienen voluntad, tienen interés y tenemos un ejercicio o una experiencia reciente justamente con el ELN, con ese cese bilateral de fuego durante 100 días? ¿Por qué es tan complejo que se pongan de acuerdo y decreten ese cese a fuego bilateral?
No, más que, bueno, el complejo es, pues, todos los acuerdos que se llegan en este tipo de procesos son complejos, y hay que tener un poco de paciencia, pero en este caso el tema era finalmente que se lo pusieran en agenda, se sentaran a discutirlo, y ahora ya acordaron que, pues, ahora sí que es en 2 semanas que empieza el ciclo de México, ahí lo van a empezar a hablar junto con otros temas, y bueno, nosotros, como le decía, lo vemos que es algo viable, y nosotros estaremos ahí para contribuir en lo que se nos pida, tanto en temas técnicos, de la experiencia de Naciones Unidas en el mundo, como ya específicamente si desean que nosotros participemos en una verificación de que se observe a lo que se acuerde, pues ahí estaremos también, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que ven con optimismo? Porque ustedes dicen efectivamente que ven todo con mucho optimismo. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el soporte para esa visión? No, la voluntad de las partes. Nosotros hemos estado presentes en todas las discusiones entre ellos, tanto ahora en la reunión extraordinaria como en el primer ciclo que hubo en Caracas, la voluntad, el deseo para llevar esos acuerdos. Inclusive, si usted analiza, ellos en el primer ciclo acordaron hacer unas caravanas humanitarias hacia el Bajo Calima y en el San Juan, en el Chocó, y ahora tuvo verificativo estos días en paralelo a la propia discusión. Esa caravana se escuchó a las comunidades, se escuchó sus demandas, y ahora seguramente después de un análisis que hagan las partes de la propia caravana, pues se le llevarán propuestas seguramente a la mesa para que se tomen decisiones que puedan beneficiar a las comunidades. Entonces hay ya cosas tangibles que se acuerdan en la mesa y que luego se implementan. Entonces nosotros creo que tenemos todos los elementos para pensar que un cese de esta naturaleza es posible, viable, hay voluntad. No significa que sea fácil, como decía, pero estamos convencidos de que las partes pueden llegar a estos acuerdos. Claro, señor Ruiz, una última pregunta, porque una cosa, eso es lo que estamos conversando con el ELN y la situación puntual con la mesa de diálogos, pero frente a la disidencia de las FARC, con quien en la práctica hoy hay vigente o está rigiendo un cese bilateral de fuego, pero ha habido incumplimientos, ¿cómo lo analiza, cómo lo ve la ONU? Bueno, primero creo que lo más importante y destacable de esto es que, como ustedes recuerdan, en todos los informes que hacemos nosotros de la implementación de los acuerdos con las antiguas FARC del 2016, el tema de la seguridad en los territorios, el tema de la violencia, siempre ha estado presente y siempre ha sido materia de preocupación nuestra, del Consejo de Seguridad y, bueno, de diferentes sectores en Colombia. Entonces, y los generadores de violencia, pues son estos grupos precisamente a los que el gobierno ha decidido tener unos acercamientos, diálogos para buscar algunas vías de sometimiento, de acogimiento, lo que se vaya decidiendo, sí, de acuerdo a la caracterización de cada grupo. Y esto, si media una serie de decisiones, como también una suerte de ceses, pues también va a redundar, y de hecho ya está en algunas partes del país, ha habido muestras de la reducción de violencia en Buenaventura, en el Catatumbo, en los llanos orientales, y eso es parte de la agenda del gobierno, de su agenda de paz. Entonces, esa parte, en buscar la reducción de violencia, reducir la inseguridad en esos territorios, es la parte más positiva que vemos, independientemente de los elementos que se están considerando para llegar a algún tipo de diálogo o exploración con estos grupos. Sí. Carlos Ruiz Massieu, mexicano, representante de Naciones Unidas en Colombia para estos temas, hablando de los preacuerdos y de los desacuerdos, preacuerdos con el ELN y desacuerdos con el gobierno y las disidencias de las FARC. Señor Ruiz Massieu, muchas gracias por estos minutos. Feliz día. Muchas gracias a usted, Néstor. Un placer como siempre.